Vamos a tener el día de hoy a tres presentadores, tres expertos en el tema, que son Liliana Miranda, Julio García y Eduardo Aguirre desde Santa Fe. Saludamos a todos. Tenemos ya algo de 25 participantes, 27 ya. Em, Antes de iniciar, como siempre, los que ya han venido, los que ya han asistido a los webinars antes, hacemos una introducción, una apertura con las indicaciones básicas para que pueda fluir correctamente las exposiciones y el tema de audio y el tema tecnológico también. Como les mencioné, estoy acá con Juan Torres, el moderador del día de hoy, y mi nombre es María Paula Estrada. Hoy día estoy encargada de organizar este webinar y vamos a comenzar con las aclaraciones del día de hoy. Primero, para las exposiciones y comentarios de los presentadores, les pedimos un poco de paciencia, ya que Juan tiene que dar el pase a la persona que le corresponda y el audio demora algunos segundos en activarse. Esto es según la conexión de los países que se conecten y cuántas personas tengamos en la sala. Entonces les pedimos, como les mencioné, un poco de paciencia por el tema del retraso del audio que pasa en muchas oportunidades. Lo segundo es que les pedimos que para la ronda de preguntas, que va a ser al final, vamos a tener media hora de ronda de preguntas, marquen el clic derecho sobre mi nombre y escojan comenzar chat. Eso si quieren comenzar privado. O en todo caso, pueden usar chat público, el que leemos todos, y yo estaré escogiendo las preguntas más pertinentes, digamos, que no sean tan redundantes, para que posteriormente Juan del pase para las respuestas según convenga y según el expositor al que ustedes se hayan dirigido. Para levantar la mano en caso de dudas, emergencias, volumen, etcétera, hay una cara donde pueden desplegar las opciones. En esta lista pueden ver la de levantar la mano y yo inmediatamente me comunicaré con ustedes con un chat privado. En el caso de volumen también tienen esa opción para poder subir o pedir al expositor correspondiente que suba el volumen. Nuevamente, siempre recalco mucho la paciencia. Vamos a tratar de abrir el video en la medida de lo posible, pero ustedes, los que ya asisten, saben que muchas veces la conexión se nos carga y preferimos que fluya más rápido y quitar el video. Yo le voy a dar el video, voy a dar pase de video, de imagen a Juan en este momento, pero bueno, ya las quitaré cuando ya se inicie. Entonces, sin más preámbulo, le voy a, le- Muy Juan, tienes bien, voz, así que sí. adelante, te voy a dar cámara. ¿Me oyen? Sí, muy bien. Buenos días, antes que nada a todos. Y bueno, estamos en el módulo número 7, ¿no? Como ustedes saben, pues está dedicado a adaptación en base a ecosistemas en ciudades. Este módulo, eh, que tiene una gran expectativa porque hasta ahora casi nos hemos dedicado a ecosistemas o a ecosistemas totalmente naturales, con énfasis al medio rural. Bueno, hoy día entramos a una etapa en la que vemos a un ecosistema artificial como en la ciudad. Entonces, sin más preámbulo, pues hoy día tenemos invitados es un módulo de arquitectos, ¿no? Entonces, que también trabajan en el tema de hábitat. Está Liliana Miranda, que nos va a acompañar con la primera exposición, luego Julio García y finalmente cierra Eduardo Aguirre. Vamos a comenzar con Liliana, Liliana Miranda es una arquitecta, planificadora urbana y ambientalista, con opción de centralista, ¿no? Es doctorante de la Universidad de Ámsterdam, del Instituto de Estudios Internacionales de Desarrollo, del Desarrollo de Holanda, magíster en Dirección de Empresas Inmobiliarias y Constructoras,
y con varios posgrados. Ella coordina en el Perú la investigación en 10 ciudades del mundo, oportunidades para las hostilidades de las ciudades, se titula, y es investigadora en el proyecto LIWA, Gestión del Agua y Saneamiento en Lima, ¿no? Mega ciudad afrontando el cambio climático. Es líder de Avina y fellow de Ashoka desde el 2003. Ha sido docente en maestrías, posgrados en Perú y en el extranjero. Es consultora y realiza estudios de planes, auditorías ambientales y propuestas normativas. Eh, bueno, así también en el tema de ordenamiento territorial y infraestructura ecológica, ¿no? Trabajé en organismos gubernamentales y privados. Liliana Miranda es doctora ejecutiva del Foro Ciudad de para la Vida desde el 2002 y ha publicado 4 libros y alrededor de 120 artículos, monografías, estudios de caso en inglés y castellano. Es conferencista a nivel nacional e internacional y ha integrado la delegación oficial peruana en varias conferencias internacionales de Naciones Unidas, como las de Río +20, Hábitat 2, varios foros urbanos mundiales y Congreso Mundial, y en el Congreso Mundial de Construcción Sostenible. Liliana va a intervenir, ¿no? En primer lugar, ¿no? Con su ponencia, y ya le damos paso directamente a ella sin más preámbulo. Bienvenida, Liliana, gracias por venir y comenzamos contigo. De acuerdo a la regla son 20 minutos, te avisaré 5 cuando falten 5 minutos. Adelante, Liliana. Muchas gracias y bueno, saludo a todos. Voy a pasar directamente a la presentación que está concentrada en el tema de cómo adaptar las ciudades desde los ecosistemas. Y para eso he decidido concentrarme en el tema de la estructura ecológica y el ciclo del agua en el caso de Lima Metropolitana. ¿Cuál es el enfoque que estamos viendo en este momento en el país y en general en el mundo sobre la adaptación desde los ecosistemas, desde las ciudades? Lo que nosotros estamos trabajando fundamentalmente son, digamos, si se fijan, 4 grandes componentes en el territorio. O sea, lo primero que tenemos que reconocer es que este tratamiento tiene que ser desde una mirada territorial, ambiental, con todos sus elementos, tanto físicos, ¿no es cierto?, técnicos o creados por el hombre o el ser humano, que en este caso son las ciudades, las carreteras, los puentes, las cosas que normalmente construimos sobre el territorio. Luego los componentes bióticos, todos los seres vivos, y los componentes abióticos, incluido agua, magma, ¿no es cierto?, minerales, metales, etc. Entonces, este territorio es un territorio que requiere un tratamiento diferenciado, pero no debería ser... ¿Aló? No debería ser ese tratamiento tan sectorializado. El problema que tenemos cuando miramos el territorio es que lo sectorializamos y lo separamos y lo fragmentamos. Y la mirada, digamos, sistémica, como un sistema cerrado y finito, se requiere justamente para poder trabajar esto de una manera más efectiva. Y aquí, por ejemplo, pueden ver esta secuencia fotográfica, ¿no? Es, digamos, un poco el recorrido del agua y del territorio y el encuentro con la ciudad. En el caso del Perú, tenemos los Andes, empezamos por los Andes, pasamos por la Puna, por las lagunas, ¿no es cierto?, por las cuencas propiamente dichas, y luego vamos llegando a todos los asentamientos humanos periféricos para llegar al centro de la ciudad. Todo esto está interconectado y no lo podemos separar. A la hora de que lo separamos, perdemos la comprensión compleja de todo el sistema y perdemos nuestra capacidad de manejarlo. Y esto, digamos, hace que entonces veamos los espacios, digamos, como este biotopo que estamos viendo aquí, como algo diferente, como algo distinto. Yo soy arquitecta, los urbanistas hacemos, digamos, con esto nos parece que está desorganizado, está sucio, hay que ponerle veredas, hay que construir un parque y no dejamos espacio para la naturaleza. Entonces, ahí también tenemos nuestra parte como disciplina, digamos, que no está ayudando mucho. La otra cosa que también quiero mostrarles es por ejemplo, esta foto satelital.
Normalmente cuando nosotros vemos un territorio lo vemos plano, pero nos olvidamos las tres dimensiones. Esta es una foto satelital puesta donde nos marcan los tres valles de Lima, el valle del río Chillón, bueno, lo que todavía queda en esa foto. Aquí casi no se ve ya nada del valle del río Rímac, que es la principal fuente de agua de Lima. Fíjense este valle de acá, esta subcuenca del Santa Eulalia, está prácticamente seca, no tiene ya nada, ¿no? O sea, simplemente ya casi no queda nada. Y este es el valle del Lurí. Los tres ríos, los tres valles, marcan, digamos, toda la configuración del ecosistema de la ciudad metropolitana de Lima. Y esto es Lima, todo esto es Lima. Acá está el Océano Pacífico, hay islas, hay litoral. Entonces, lo que tenemos son una serie de elementos adicionales a lo que nosotros construimos en un mismo territorio. Y no lo debemos, digamos, de perder de vista en ningún momento. Entonces, ¿qué pasa en Lima? ¿Qué ocurre en Lima? En el caso de Lima, tenemos más de 8 millones de habitantes, 1.2% de tasa de crecimiento, concentra el 28% de la población nacional, concentra el 56% del PIB industrial. Hay, digamos, el 84% de la recolección de impuestos del país se hace en Lima. Es un nivel de centralismo impresionante. Lima ha crecido muy rápidamente, como se ve en estos mapas, ha tenido un crecimiento muy rápido, pero ya su tasa se ha estabilizado, su tasa de crecimiento está en 1.2 y a la baja. Pero hay más de 1 millón de habitantes sin conexión de agua. Hay más de 1 millón de habitantes con agua racionada, que tienen 3 horas al día, 3 veces por semana, y de 4 de la mañana a 6 de la mañana. Y encima los más ricos consumen 460 litros de agua a día por persona, mientras los pobres no conectados pueden estar consumiendo menos de 30, pero pagan 10 veces más que aquel que sí está conectado, casi 10, 12 soles. O sea, tenemos un estrés hídrico muy importante, hay una desigual distribución, y todo esto se va a exacerbar con el cambio climático. Si nosotros lo miramos esto entonces otra vez a nivel del territorio, regresamos al territorio macro-regional de las tres cuencas y nos vamos hasta arriba, hasta la cuenca alta. Este es Lima, ahí está el río Chillón, acá está el río Lurín, y aquí está el río, Rímac, y aquí está el río Lurín. Todo este territorio tiene una serie de actividades industriales, ¿cierto? Agrícolas, mineras y también generación eléctrica. El 70% de la generación eléctrica del sistema interconectado para Lima se viene por acá por el Santa Eulalia. Entonces, que es una subcuenca del Rímac. Entonces, lo que tenemos es una dependencia muy grande como ciudad de todo este espacio de aquí adelante, donde vive muy poca gente, probablemente 100.000 habitantes, mientras que aquí en la ciudad hay 10 millones. Pero los que están aquí arriba, que consumen mucha más agua, agrícolas, mineras, ¿no es cierto?, pagan mucho menos. Estamos hablando de que las mineras están pagando 0,009 soles el metro cúbico, mientras un poblador no conectado en los barrios populares de Lima está pagando más de 10 soles, hasta 12 soles. Y los que estamos conectados pagamos 2 soles 65. Y todo esto está fragmentado. Tenemos gobiernos regionales, gobiernos provinciales, tenemos ministerios que actúan de diferente manera, como el Consejo de Recursos Hídricos, el Ministerio de Agricultura, ¿no es cierto? Minería. Esta fragmentación no ayuda a este tratamiento sistémico e integrado, y ahí hay un problema. Pero bueno, siguiendo y regresando a la ciudad, lo que nosotros además observamos en Lima, esta es Lima para los que no han estado, una mirada, digamos, panorámica de la Costa Verde, en el Pacífico, está sentada la ciudad en el Pacífico, como verán, esa es la ciudad, tiene atrás, ¿no?, como contrafuertes andinos, y poco a poco se va subiendo hacia las cuencas, pero esa es la ciudad cuando, digamos, no hay neblina, y que son muy pocas veces. Esa es normalmente la ciudad de Lima. Nosotros no vemos a veces ni nuestras narices, porque tenemos un problema muy serio de este efecto de neblina y de humedad. Hay muchísima humedad concentrada a pesar de que nunca llueve. No llueve en Lima. Yo reconocí por primera vez en mi vida una lluvia de verdad cuando fui a Bogotá y me quedé impresionada de cuánto llovía. Entonces, no tenemos agua y estamos cobrando poquísimo a quien más consume, como una minera, consume ingentes cantidades, y la agua cristalina. Y al poblador no conectado
que no tiene el servicio y que tiene agua de muy baja calidad, se le paga 12 soles, ¿no? Ya 0,009 versus 2. Ahora, estos problemas de inequidad e injusta distribución se exacerban con el cambio climático todavía más. ¿Por qué? Somos uno de los 10 países más expuestos y vulnerables a los impactos negativos del cambio climático. Tenemos ya evidentes, esta es la foto de cuando una construcción de un túnel en el RIMAC, digamos, se rompió, OAS, una concesionaria de Odebrecht estaba construyendo esto, empresa grande, está construyendo, para meter un túnel debajo del río, si se fijan acá. El río va a ir por arriba canalizado, el túnel por abajo para generar una vía expresa, digamos. Pero no se reconoce, se les avisó, el Servicio Meteorológico de Lima y del Perú le avisó, se viene un caudal fuera de lo normal, más allá del, digamos, el récord histórico en 100 años, y siguieron trabajando, y bueno, ahí está el resultado. Ahora, por supuesto, ya están en otras condiciones, están cuidándose, pero digamos, hay un problema de no aceptación y hay una disonancia cognitiva respecto al tema. Lima sí tiene una estrategia de cambio climático, que ya está en proceso de aprobación. Está en desarrollo el Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima, por fin, digamos, esta gestión de la municipalidad lo ha hecho, pero es muy difícil que en estas condiciones estemos capaces de manejarnos ante este nivel de escenarios. Nosotros hemos trabajado estos 3 escenarios. El escenario 1 nos dice, simplemente haciendo el downscaling de los escenarios del IPCC de cambio climático, vamos a tener lluvias intensas y aumento de temperatura de al menos 2 grados, es decir, un escenario niño, del fenómeno del niño, con un aumento de casi 6% de precipitaciones y de caudal también por ahí el 6%. El otro escenario contrapuesto a este es el escenario de la sequía, el escenario La Niña, menos 9,6% de precipitaciones, menos 13,72% de caudal. Pero esto lo hicimos con los modelos climáticos de la AR4. Ahora el IPCC ha sacado el AR5, ahora este año. Y con eso, lo que realmente nos está diciendo es que van a ser menos 23% en las fuentes al 2040. Entonces, lo que estamos hablando es que una condición de estas, de escenario de sequía o de lluvia intensa, como posibles de ocurrir, nos está dando un escenario real, más probable, de sequía permanente con picos intensos de lluvia. Entonces, ¿cómo vamos a prepararnos? Para nosotros, justamente, la mejor manera debería ser la estructura ecológica de la ciudad. Entonces, ¿pero qué pasa? Nuevamente, estos son los riesgos hidrológicos que hemos encontrado relacionados además al clima, obviamente, para Lima. Fíjense, no queda un solo espacio sin riesgo de inundación, casi toda la ciudad se puede inundar, de desborde de ríos, hay también, por supuesto, deslizamiento de tierras, lo que nosotros conocemos como huaicos, tenemos zonas incluso de ingreso del agua marina, ¿no es cierto? Pero hemos hecho un trabajo con un estudiante de maestría y le hemos preguntado a los mismos integrantes del Grupo Técnico de Cambio Climático cuál era la percepción de los riesgos hidroclimáticos y miren qué marcan. Solo marcan las quebradas, marcan un poco la costa hasta aquí, se saltean la costa verde, Dios sabe por qué, y de ahí otra vez hasta acá, y unos poquitos en esto. Entonces no se comprende la magnitud del riesgo en el que se vive en Lima en este momento y la necesidad tan grande de adaptación. Y probablemente ese es uno de los riesgos más grandes que vivimos. Y eso es lo que nosotros llamamos la disonancia cognitiva. A ver, esto regresó. No. No sé si... A ver. Ahí está. Entonces, ¿qué significa la disonancia cognitiva? O sea, tú tienes el riesgo, está delante tuyo, está allí, pero igual, ¿no es cierto? No sales, no lo reconoces, prefieres hacer un hoyo como el avestruz y te ocultas. Y esto no pasa solo en los más pobres. Nosotros asociamos esto a que la señora que se agarra del televisor, se viene el huaico, señora, no, yo no me voy de aquí, me sacan huaico. Pero también están los señores que han comprado un departamento de $2 millones ahí en esa Costa Verde que les mostraba, y que si eso llueve y llueve y llueve, se van a caer para abajo esos edificios. En pleno acantilado han construido. Entonces, este problema
para nosotros es uno de los más importantes en este momento. La disonancia cognitiva y cómo superar la inercia, cómo generar mayor atención a estos retos que nos presenta el cambio climático. Entonces, ¿cómo integrar y armonizar el crecimiento urbano y de territorio, los riesgos que están cada vez más en aumento, la conservación de la naturaleza y ecosistemas, el agua y las cuencas y la construcción de infraestructura sostenible, dando un uso social y eficiente de los escasos recursos ante la incertidumbre del cambio climático? Ese es el reto para nosotros, la integración, la armonización con uso ecoeficiente, pero también justo, social, ¿no es cierto? Y entonces estamos, por lo tanto, avanzando en la lógica de la estructura ecológica. Primero que nada, con la Municipalidad de Lima trabajamos mucho en la identificación de la estructura. O sea, ¿qué es la estructura? Es un sistema natural conformado por un conjunto de elementos bióticos y abióticos, vivos y no vivos, que dan sustento a procesos ecológicos esenciales en el territorio, ¿no es cierto? Y que le dan capacidad de soporte para el desarrollo económico de las poblaciones en un ámbito determinado. O sea, es un sistema natural de soporte de actividades humanas, proveedor de bienes y servicios ecológicos, ¿no es cierto? Entonces, en base a eso, hicimos este esquema. Nosotros tenemos las cuencas, ¿no es cierto? Ya se las mostré. Tenemos las unidades ecológicas del sistema ecológico. Tenemos el sistema de áreas verdes y áreas recreativas. Tenemos el litoral. Tenemos los espacios públicos urbanos dentro de la ciudad, ¿no es cierto? Y tenemos el sistema de áreas de conservación, las lomas costeras. Ahora les voy a mostrar esto, cómo operan. Y por supuesto tenemos los componentes del paisaje, del patrimonio cultural y el cambio climático. Entonces, este mapa nos ha mostrado y ha identificado por fin en Lima, y eso se trabajó con mucho esfuerzo, estuvimos con LIWA apoyando a la municipalidad en esto, en esta estrategia, y identificamos el litoral marino costero, los humedales costeros, las áreas verdes urbanas, las pampas áridas, ríos, valles agrícolas y acuíferos, sistema de lomas costeras y las montañas. Las montañas son estas, montañas andinas, algunos le llamarían páramos. Este efecto de lomas costeras, que es maravilloso, en este momento tenemos las lomas verdecitas en Lima, lindas para ir a visitar, gracias al efecto de la humedad de la neblina que acumulamos, y acá está la ciudad con su litoral. Entonces, hecha esta identificación, hemos comenzado a ver qué servicios ambientales prestan estos espacios. Y prestan un montón. Está la regulación climática hídrica, el soporte, bajan la temperatura, por ejemplo, ¿no es cierto? Enfrían el calor de las islas de calor de las ciudades, dan un soporte a asentamientos, industria, agricultura, dan espacios recreativos, generan información, generan incluso energía, alimentos, materia prima, son espacios de prevención y de protección porque con las plantas, con los árboles en esas lomas se evita la caída de los huecos, protegen, conservan y recuperan las cuencas atmosféricas que están súper contaminadas, como habrán visto, y que permiten la circulación del aire, el mar en especial es uno de los principales, forman, protegen, conservan y recuperan el suelo, protegen, conservan la biodiversidad, las especies, los ecosistemas, mitigan las emisiones a través de la fijación, reducción, secuestro y almacenamiento y absorción de los gases de efecto invernadero, hacen controles biológicos natural y polinización, etc. Entonces, además, digamos, una de las cosas es que vimos que estos valles en Lima metropolitana tienen que ser valles relacionados con la agricultura urbana. O sea, Lima tiene una presencia tan fuerte que no es un valle, digamos, tradicional, agrícola, digamos, puramente agrícola. Está tan vinculado a la ciudad que tenemos que tratarlos como agricultura urbana, que provean sustento, pero también sean pulmones verdes y que sean como bordes que, digamos, delimiten la expansión de la ciudad. Y, por supuesto, las áreas verdes propiamente dichas. Entonces, áreas verdes recreativas, las mismas vías, hacer como corredores de vida, e incorporar en esto los espacios públicos. Ese es el concepto del sistema, costó muchísimo trabajo el Grupo Técnico de Áreas Verdes Metropolitano de la Comisión Ambiental Metropolitana de Lima, y de esa manera, digamos, han salido 2 ordenanzas, ¿no? Ahora, las 2 con este tema de las revocatorias siguen en pendientes de aprobación, pero ya pasaron las elecciones, así que esperamos que ahora sí se aprueben y se formalice el cambio de gestión. Este es, por ejemplo, la mirada de los espacios verdes urbanas y cómo estos sistemas estratificados
que pueden tener, digamos, contribuciones antrópicas, están formadas por parques, jardines, alamedas, cualquiera de estos matorrales, especies arbóreas, todos ellos son espacios naturales, entre comillas, porque realmente los estamos generando nosotros y estamos diseñando el paisaje junto con la naturaleza. Y hay un montón de seres vivos que albergan estos lugares. Hay especies abundantes que son nativas y otras introducidas, ¿no es cierto? Y que generan esta conexión entre la estructura ecológica, digamos, natural, con el sistema de espacio público más transformado y generando como un espacio intermedio, medio híbrido, de correlación entre los dos. Entonces, la estructura ecológica, ¿sí? ¿Ay? ¿5? Ya. Casi. Ya. Entonces, en base a eso, se ha desarrollado la estrategia. O sea, esto es lo que hay, se identifica la estructura y luego viene la estrategia de la infraestructura ecológica. Ojo que no estoy diciendo infraestructura verde. Es decir, una vez identificados los espacios abiertos, una vez identificados las áreas verdes, todos los espacios sensibles ecológicamente y que necesitan conservación, otros que pueden ser aprovechados para la adaptación, se ha hecho, digamos, la estrategia. Entonces, ¿qué es la infraestructura ecológica? Es el sistema de espacios abiertos que debido a sus múltiples funciones ambientales, agrícolas, socioeconómicos, culturales, paisaje, etcétera, se puede autosostener, pero orienta el desarrollo urbano y resiste a la presión de la urbanización, conservando la biodiversidad y mejorando la productividad y calidad de vida de la población. Es decir, usar la estrategia ecológica para orientar el desarrollo urbano con biodiversidad. Entonces, esta nueva manera de ver la cosa en una ciudad que está en una ciudad que no tiene cómo desarrollar naturalmente espacios verdes, es todo un reto. Entonces, ¿cómo generar estos relictos vegetales naturales, seminaturales, corredores, áreas, incluso sistemas que sean restaurados, agroecosistemas, áreas intervenidas, incluso con centros poblados, pero metiendo la naturaleza en la ciudad es parte de esta estrategia? Entonces, en el fondo, estamos resolviendo con esto una contradicción. Más naturaleza dentro de la ciudad. Entonces, aquí ya me vuelvo más urbanista. El planeamiento y sistemas urbanos sostenibles demanda más densidad. Es decir, no debemos dejar que se expanda la ciudad con baja altura y poca población, sino más bien que se compacte, que haya densidad, pero entonces nosotros decimos sí, que se densifique, pero con una densificación verde. Que se compacte, pero con suficientes áreas naturales y vivas dentro del espacio construido. Entonces, los ciudadanos aprecian bajas densidades, es cierto, espacios abiertos, hogares espaciosos, pero para las familias ampliadas y para las familias que realmente son el tamaño familiar típico en el Perú, por lo menos en Lima es 3,8 personas en este momento por habitación en algunas zonas, necesitamos espacios más grandes. Entonces, justamente contrario a lo que están haciendo los desarrolladores inmobiliarios. Es decir, necesitamos edificios, hogares más grandes para más personas, compartiendo una sola cocina, para a la vez incrementar y proteger las áreas libres, los parques, los espacios públicos y naturales de equipamiento. Entonces, esto que ven acá en esta foto es un techo verde, por ejemplo. Son parte de los instrumentos que se utilizan en una estrategia de ecoadaptación en realidad. Entonces, crear corredores de vida es otro. Este es un techo verde mucho más completo, en donde el techo, o sea, la gente camina por el parque y se sube al techo y sigue paseando por encima. Y se incorpora la construcción dentro del verde de la ciudad y hasta podría haber ahí estar pastando ganado incluso, si es que lo miramos en una forma de rurbanizar la ciudad. Entonces, aumentar la naturaleza dentro de las ciudades con más árboles, más jardines, e incluso eso va a generar mayor calidad de aire, probablemente nos va a limpiar, nos va a generar más sol, más luminosidad en Lima por lo menos, y el escenario de la ciudad con su naturaleza protegiendo el paisaje urbano es, digamos, parte de los componentes de la estrategia. Entonces, ¿qué cosas ganamos? La naturaleza aumenta calidad de vida, mejora valores estéticos, aumenta la sensación de alivio mental, de relajamiento, de paz interior. ¿Dónde nos sentimos felices? ¿En la playa, en un parque, en un bosque? No nos sentimos felices bajo techo, nos sentimos felices afuera, caminando, incluso caminando por digamos, un canal como este hermoso. Entonces, la naturaleza alivia las presiones ambientales y mejora el microclima local, resuelve problemas hasta de islas de calor,
tempera y ayuda al diseño pasivo para no tener que estar usando tanto aire acondicionado. Y por supuesto, además, le da más valor a la propiedad. Una casa frente al mar o una casa frente a un hermoso parque vale mucho más, o un departamento vale mucho más, ¿no es cierto?, que si estuviera metido, digamos, en una calle completamente seca, árboles, sin nada. Entonces, el cálculo que se tiene acá es más o menos 15% más del valor inmobiliario si está cerca a una zona verde, por el valor que se le está dando, ¿no es cierto?, en una ciudad en especial como Lima, tan seca. Entonces, incrementar áreas verdes al menos a 10 metros cuadrados, a establecer el coeficiente de área natural, 2 árboles habitantes, sí, ya estoy ya casi, ¿no es cierto? Generar este tipo de vías. Sí. Sí. Y bueno, eso era, en realidad eso era, porque, digamos, las medidas de adaptación pueden ser diversas, además, ante los riesgos, pero hay que mirarlo en términos también de oportunidad, ¿no es cierto? Y entonces, si tienen un parque como este, fíjense, también pueden hacer esto. Todo lo contrario a lo que hacen algunos alcaldes, ¿no? En lugar de ampliar las vías, ¿no es cierto? Se han dado cuenta la diferencia, es quitarle el espacio a la vía y más bien ganar espacio al parque. Gracias. Muchas gracias, Liliana. Disculpa. Fantástico. Genial esto de la ruru-urbanización de las ciudades, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido un aporte muy, muy bueno para pensar cómo va a ser nuestra adaptación en base a ecosistemas tan artificiales como son la ciudad, su relación con el entorno, me parece, bueno, desde mi punto de vista, fantástico. Entonces, ahora le damos pase a nuestro Julio García, ¿no? ¿Sí? Ya, entramos entonces donde Julio. Julio García es un arquitecto especializado en procesos de acondicionamiento territorial y programas de inversión para el desarrollo, involucrado desde 1992 en aspectos de gestión del riesgo, de desastres, en programas de desarrollo, ha sido coordinador del programa de adaptación de Perú, así como negociador líder de los aspectos de adaptación al cambio climático en la CMNUCC. Actualmente es oficial regional de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastre, asentado en Panamá. Caro Julio, 20 minutos. ¿Ya? Y ya hay un problema con el audio, me dicen que vamos a hacer que se está retrasando un poco. Sí me están oyendo, ¿no? A mí sí. Muy bien. Entonces, esperamos un ratito, pero mientras tanto ya estoy viendo yo las preguntas, ¿no? Que se están planteando a través del chat. Y ya está. ¿Me copian ahora? Ahora sí, Julio. Ok. Muy buenos días con todos. Los saludo Julio García de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, basado en más. Soy peruano de nacimiento y oportunidades. Yo quería con esta ocasión diversos aspectos de gestión del riesgo de desastres y cómo se vinculan con los aspectos relacionados a la gestión ecosistémica y la gestión ambiental en su conjunto. En ese sentido, podemos partir de la siguiente premisa, que de lo que estamos hablando es de gestión del desarrollo. Cuando hablamos de gestión del riesgo de desastres, de gestión de la adaptación, de gestión ambiental, en realidad lo que estamos hablando es de gestión del desarrollo. Para el caso de los riesgos de desastres, consideramos que es un tema de desarrollo precisamente por lo que está indicado en la diapositiva. No es solamente un tema de pérdida de vidas humanas y de atención humanitaria, sino que es un tema de reasignación de recursos públicos en momentos que más difíciles la tenemos, ¿no? Porque hay que desvestir un santo para vestir otro, como decimos en mi país, porque se destinan recursos, si el problema fue en la zona norte del país, se destinan recursos de la zona sur para atender el problema en la zona norte. Si el problema fue
se cayeron las escuelas, entonces se sacan recursos del sector vivienda o del sector agrícola para poder atender. O sea, hay un trasvase de recursos. En esos momentos más críticos, a su vez, hay menores producciones y hay menor disponibilidad de divisas porque están afectados los puertos, ha afectado el aparato productivo, las carreteras, etcétera. Y por tanto, en el momento más difícil es cuando mayor presión sobre programas sociales existe. Y todo esto, por definición, es insostenible. Cuando sabemos que el desarrollo sostenible y todo aquel desarrollo que no es sostenible, no deberíamos ni siquiera llamarlo desarrollo, pero por ahora tenemos nombre y apellido. El desarrollo sostenible es aquel que es continuo en el tiempo por definición, y en condiciones de emergencia y desastre ese principio se trastoca. Y si vamos eso en el contexto de los procesos de gestión de la urbanidad, que a nivel global, por ejemplo, y son datos de fuentes que no he estudiado yo, que el 75% de las emisiones de los gases de efecto invernadero están en los centros urbanos, ¿no? Para el caso de América Latina y el Caribe, cerca del 83% de la población vive en zonas urbanas. El más alto nivel global de urbanización está en esta región. No quiere decir que la mayor cantidad de población urbana esté en la región, pero el mayor índice de población urbana está en esta región. Por ejemplo, el caso de Uruguay contempla el 92% de población en áreas urbanas. Si a eso le sumamos el tema de que tenemos una 33% de población, un 54% de población extremadamente pobre, la informalidad, para el caso de Lima, y me corrigen si las cifras han variado, cerca del 60% de la ciudad es autoconstruida y con población urbana, ¿no? Y otro tema que menciona con anterioridad es que menos del 80% de la población tiene acceso a diversas fuentes mejoradas de agua y saneamiento, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que hay un patrón de ocupación y uso del territorio que privilegia la concentración de población en centros urbanos y que genera condiciones de vulnerabilidad y pobreza e inequidad. Si a esto le sumamos un proceso de gestión de gobernanza urbana y local deficiente, ahí pueden apreciar en esta diapositiva, esta es la ciudad de Cali, y cómo las zonas rojas, marrones y oscuras acá están siendo reflejadas las zonas de mayores impactos de aluviones y deslizamientos, que son exactamente iguales a las zonas de expansión urbana informal de la ciudad. Vale decir, estamos en un proceso de urbanización de la pobreza y con condiciones de ocupación y uso de ese territorio sin contemplar los riesgos del mismo y generando mayores riesgos ahí donde vive. Esto no nos debe llamar la atención, las tendencias a nivel. Ustedes ven los videos estos, que son fenómenos hidrometeorológicos en franca curva ascendente, y si los relacionamos con los temas de eventos extremos meteorológicos, igualmente podemos ver que la tendencia es francamente creciente. En recientes evaluaciones hechas con la base de datos de pérdidas y daños de Desinventar, se acerca más del 90% de las pérdidas en infraestructura están a fenómenos hidrometeorológicos, ¿no? Y otro tema importante, riesgo extensivo, aquel de pequeño impacto, pero que es altamente recurrente, concentra más del 70% de las pérdidas totales. ¿Qué quiero decir? Que aquel riesgo intensivo, aquel riesgo mediático de alto impacto y que sale normalmente en las noticias, representa mucho menos en términos de pérdidas que aquel que es el diario devenir de nuestras poblaciones a nivel de la región. Otro tema que me gustaría que puedan relevar y tomar en consideración, que un sistema, como los componentes de un sistema no son afectados por las mismas amenazas, ¿no? Por ejemplo, para el caso de agua, podemos ver que desde el proceso de captación, las líneas de la zona de sedimentación,
las zonas de reservorios y distribución hasta el nivel domiciliario, podemos indicar que están afectados por distintos eventos, ¿no? Por ejemplo, las plantas de tratamiento, como ha pasado en Centroamérica, han sido afectados por volcanes, ¿no? En la zona del volcán del Pacaya, por ejemplo, ¿no? Las líneas de captación por sedimentación, deslizamientos, las zonas de distribución y conducción, podemos ver que han sido afectadas. Entonces, se tiene que, para asegurar todo el sistema, tienen que verse los distintos riesgos que están planteados en todo el sistema, ¿no? Si a esto, a su vez, como bien en el caso de Lima, solamente, por ejemplo, basados en nuestras ciudades, deben ser tomados en consideración para los procesos de planificación y gestión del desarrollo nacional y urbano. Entre los puntos principales que quisiéramos resaltar, tenemos 5 aspectos que son, creemos, desde la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo, que deben ser considerados, ¿no? Son elementos básicos la gestión ambiental para la gestión del riesgo y favorecer la adaptación. Vale decir, estamos hablando nuevamente de desarrollo. Los ecosistemas saludables, aquellos que son gestionados adecuadamente, gestionan la resiliencia de las amenazas. Por ejemplo, la degradación de los manglares, la degradación de los sistemas de corales, estándonos más susceptibles y vulnerables ante los impactos huracanes y de las urgencias costeras, por ejemplo, ¿no? Hay mecanismos institucionales donde el sector ambiental debería tener una participación más activa en la gestión del riesgo de desastres, como por ejemplo las plataformas nacionales de gestión del riesgo de desastres. Y también, a su vez, la comunidad de riesgo de desastres acercarse a las comunidades de cambio climático por medio, por ejemplo, de las comisiones nacionales en ese tema, ¿no? Luego, diversos acuerdos internacionales especifican que este tema de vincular la adaptación y la gestión del riesgo deben ser aparejados con procesos y herramientas, tanto de los procesos de desarrollo sostenible como los de cambio climático, entre otros, ¿no? Y las políticas y herramientas de gestión de los ecosistemas y el medio ambiente deben incorporar los principios de gestión de riesgo, como se habló hace un momento claramente por Liliana. Entre las actividades que se pueden estar presentando y que se están tratando de promover a nivel global y regional, es que todos estos aspectos deben ser compatibles, ¿no? Y que hay actores de uno y otro que están buscando los mismos resultados y puedan participar de esos procesos aunados de gestión ambiental y gestión del cambio climático y de la gestión del riesgo de estos. Por ejemplo, en las evaluaciones de impacto ambiental y las evaluaciones ambientales deben contemplarse lo que en algunos casos y espacios se considera la oferta negativa ambiental. La oferta positiva, el suelo, el aire, los bosques, los recursos naturales, tienen un componente intrínseco, como son los huracanes, los deslizamientos, las sequías, las inundaciones y las amenazas meteorológicas, ¿no? Otro tema relevante cuando mencionamos estos aspectos, y esto que calculo que va a sonar música a los oídos de mis amigos investigadores, muchas veces cuando hablamos de cambio climático, que se están extinguiendo algunas especies, creemos que en una región que destina menos del 1% de su producto interno a la investigación y desarrollo, la especie que está en alto peligro de extinción en la región es la de los investigadores, ¿no? Y que poco podemos esperar e impulsar avances en cambio de políticas y de gestión del desarrollo si no fortalecemos estos aspectos del conocimiento y vincularlos con las decisiones de decisión política. Y a su vez capacidades ambientales para la respuesta post-desastre e incluir consideraciones ambientales. El tema de la
recuperación, conozco el caso, ¿no? Somos países tan pobres que construimos las cosas no solamente 2, sino hasta 3 veces. Entonces, tomar en consideración estos aspectos en los procesos de recuperación y de build back better, o volver a construir las cosas de mejor manera. Esto, y no lo digo Dios, pero fue el extremos para facilitar la gestión del riesgo y avanzar la adaptación, que fue una iniciativa en la que participé directamente en proponerla al IPCC y que fue apoyada por Noruega y por la UNISDR, oficina a la que pertenezco, y cuyos resultados se presentaron hace un par de años. Y está el texto que se plantea, que es el tema de desarrollo, que hay que abordar las causas subyacentes de la vulnerabilidad, las desigualdades estructurales que crean y sostienen la pobreza, y como ustedes saben, en la región América Latina es de las más desiguales del planeta, ¿no? Y esto implica integrar la gestión de riesgo de desastres, la adaptación en los diversos aspectos de las políticas económicas, sociales y ambientales, vale decir, en las políticas de desarrollo, incluso variando el modelo del mismo. Como ustedes saben, en el periodo 2005-2013 tenemos el marco de acción de Hyogo, que tiene 5 líneas prioritarias, que es priorizar los marcos institucionales y normativos, conocer el riesgo y fortalecer el conocimiento del riesgo y los sistemas de alerta temprana, favorecer también la formación de una cultura de prevención y procesos educativos, atacar las causas subyacentes del riesgo, vale decir, los modelos de desarrollo, y estar listos para actuar y atender las emergencias. En evaluaciones a nivel global que se han hecho de la autoevaluación de los países sobre su avance en estos 5 ejes, resulta que el avance es bastante menor en la línea 4, que es reducir el riesgo y atacar los factores subyacentes del riesgo, vale decir, estamos con marcos normativos, hay mayor conocimiento del riesgo, hay una cultura de prevención y estamos listos para actuar, y los niveles de mortalidad han disminuido significativamente. Sin embargo, las pérdidas económicas han llegado a quintuplicarse en los últimos 20 a 30 años. Vale decir, aún no estamos modificando los patrones de ocupación, uso del territorio, de considerar una inversión para el desarrollo sostenible. En ese contexto, estamos avanzando en la campaña mundial para la reducción de desastres que se lanzó el 2010-2011 y tenemos más de 2.000 ciudades a nivel global, cerca de 500 ciudades adscritas a la campaña, donde la ciudad de Santa Fe, en Argentina, que nos acompaña a medio de su gerente de gestión del riesgo y desarrollo, nuestro buen amigo Eduardo Aguirre Madriaga, quien va a hacer una presentación mucho más interesante que la mía después de esta que estoy ocurriéndolos en este momento. Se orienta esta campaña a facilitar procesos de saber más, invertir sensatamente y construir de forma más segura y atacar las causas de esas condiciones de vulnerabilidad. Como podemos ver, hay 10 explicar, los 10 están acá, pueden explicar en entrar a nuestra página web, pero básicamente están vinculados a todos estos temas de adaptación basada en ecosistemas de alguna u otra manera, pero quería resaltar el tema de organización y coordinación. Por ejemplo, los temas de gestión de riesgos están institucionalmente liderados por los sistemas de defensa civil, protección civil, y los temas de adaptación y de gestión del cambio climático están liderados en los espacios ambientales. Entonces, hay 2 espacios de gestión que deben ser vinculados y que se reflejan claramente a nivel de los gobiernos locales. Hay que asignar un presupuesto porque si no quedamos en la mera expresión de ideas y políticas, pero si no asignamos recursos va a ser complicado, ¿no? Entonces hay que elaborar y compartir las evaluaciones social, básicamente referida a las escuelas y los planteles de salud. Y un tema que quería resaltar, fíjense en el punto 6, 7 y 8,
están fuertemente vinculados al tema de adaptación basada en ecosistemas, ¿no? Que hay que favorecer esos espacios, poder articular los diversos ecosistemas, las diversas condiciones de gestión y uso del territorio para reducir la vulnerabilidad. Y finalmente, obviamente, estar preparados y favorecer procesos y no reconstruir vulnerabilidades y no reconstruir problemas a futuro. Finalmente, debemos recordar que, si bien es la más pobre del planeta, es una de las más inequitativas, es altamente urbanizada y tenemos gobiernos democráticos instalados y considerar procesos democráticos incremento de gobernabilidad a nivel local. Los problemas ambientales no van a ser solucionados con iniciativas ambientales únicamente. Hay políticas de gestión del desarrollo que inciden directamente en las condiciones ambientales de los países y de las comunidades, inciden en el espacio de lo meramente ambiental. Y hay que incluir explícitamente la reducción del riesgo y la adaptación como objetivos en la planificación y gestión del desarrollo. Ustedes yo he trabajado en la cosa pública cerca de 25 a 30 años, y lo que no está escrito y lo que no está especificado no se acata y no se cumple. Tienen que haber explícitos para ser llevados a cabo y asignarle los recursos, y no solamente financieros, sino también institucionales y de gestión que permitan la implementación de las políticas que se planteen. Y otro tema que está fuertemente vinculado, que la estrategia, el plan, si no está aparejado con los recursos y con la rendición de cuentas, con las responsabilidades, con la gestión de esos recursos, que tiene incluso que ver con los procesos de corrupción y de malversación de fondos públicos, se deben considerar en estos procesos para un efectivo cambio y cambio de realidad y favorecer la adaptación y la reducción como partes y pilares de un desarrollo sostenible. Nosotros, desde la Oficina de Naciones Unidas, venimos planteando que el tema de los desastres no son naturales, ¿no? Les voy a contar una anécdota, no es una anécdota, un chiste le decimos, que a un fulano lo apuñalan 20 veces por la espalda, los familiares lo llevan al hospital, viene el médico y le dice, bueno, entonces la muerte es muerte natural. Pero ¿cómo, doctor, va a ser muerte natural si tiene 20 puñaladas en la espalda? Pero claro, con 20 puñaladas es natural que se muera, ¿no? Y por eso nosotros tratamos de no referirnos a desastres naturales, porque no es una condición real. La condición que ocasiona el desastre es precisamente una vulnerabilidad, una exposición, una gestión del poder y de la gestión de las políticas públicas a nivel nacional, subnacional y local, que no contemplan estas variables en sus procesos de planificación y gestión. Y es que es por eso que salen naturales. Julio, Estados constantes ¿se fue la voz? Durante 20 o 30 años de desarrollo. Por mi parte se lo quería compartir y agradecerle su paciencia y muchas gracias. Sí, Julio, muy interesante. Creo que es la otra entrada que nos faltaba para completar el panorama, que era la visión del riesgo. Ciudades resilientes y ver que este tema del riesgo y del cambio climático no solamente son un tema ambiental, sino que es un tema más amplio que tiene que ver con el desarrollo y las políticas a seguir. Muchas gracias, Julio. Y ahora damos pase a Eduardo Aguirre, que nos va a presentar un caso, ¿ya? Un caso que está referido a Santa Fe en Argentina. Eduardo Aguirre, agrimensor nacional de la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y de Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste, en el año 1981, magíster en gestión ambiental, el paisaje y el patrimonio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste,
Ha participado en cursos internacionales de capacitación en gestión urbana y desarrollo sustentable, con una especialización en desarrollo social de la UNNE de la Facultad de Humanidades. También ha tenido un curso de posgrado en hidrología urbana, ¿no?, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad NNE. El del año 2008 a la fecha ha sido director de gestión del riesgo del gobierno de la ciudad de Santa Fe. En el año 2007, consultor técnico de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de la Ciudad de Resistencia. El año 2007, responsable del área metropolitana del Gran Resistencia, que es parte de la Administración Provisional del Agua del Chaco. Del año 2010 al 2012, punto focal de la campaña Desarrollando Ciudades Resilientes, y es como integrante de la plataforma temática en riesgo urbano de la Estrategia Internacional de Desastres de Naciones Unidas. El año 2006 fue integrante de la Comisión de Urbanismo e Infraestructura del Plan Estratégico de Resistencia. El año 2000 al 2006 ha sido integrante de la Comisión de Patrimonio de la provincia del Chaco. Y en el año 2003 al 2006, integrante del Consejo Asesor para la Prevención del Ambiente y Calidad de Vida de la Municipalidad de Resistencia. Eduardo Aguirre nos va a presentar entonces un caso en Santa Fe. Y Eduardo, tienes 10 minutos entonces, y muchas gracias por haber venido. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Bueno, escuchándolo a Julio y a Liliana, me acordaba una frase del profesor Kuroiwa cuando decía que la reducción del riesgo Eduardo, ¿puedes acercarte un poco más al micro para que te podamos oír con más claridad? Sí, ¿me escuchan ahí? Un poco más. Sí. A ver. ¿Ahí me escuchan? Yo creo que sí, es un poquito más, fantástico. No, simplemente le decía que escuchándolo a Liliana y a Julio, recordaba una frase del profesor Kuroiwa de Perú, que decía que la reducción del riesgo de desastre comienza por vivir en armonía con la naturaleza. Bien, yo le voy a comentar el caso de la ciudad de Santa Fe, cómo venimos trabajando en la ciudad de Santa Fe. La ciudad de Santa Fe está ubicada en la Argentina, en el litoral, y se erigió en el año 1600 entre el valle de los ríos Paraná y el río Salado. Es una ubicación privilegiada, pero a lo largo del tiempo fue creciendo, introduciéndose dentro de los valles de los ríos, y es ahí donde han comenzado justamente los problemas. En el año 2003 hubo una inundación muy grande que afectó a un tercio de la ciudad, cuando uno de los ríos ingresó a la misma y produjo 130.000 evacuados y 24 muertos. En el año 2007 la ciudad se vuelve a inundar, pero esta vez por lluvias intensas. Aclaro que la media anual estamos en 1900 milímetros por año. Bien, el gobierno que asume en el año 2007 presenta un plan de desarrollo para la ciudad. Si pudieras acercarte un poquito más o hablar más fuerte, porque... Sí. A ver. No, ya. ¿me escuchan ahí? Ahora se oye mejor, si hablas así un poco más. Bueno, les comentaba que la ciudad sufrió 2 grandes inundaciones. Eso hace que el gobierno que asume en el año 2007 presenta un plan de desarrollo para la ciudad, y uno de sus ejes es desarrollar la política de gestión de riesgo como una política de Estado y incorporar el enfoque de gestión de riesgo a toda la planificación urbana y promoviendo la construcción de una cultura de la prevención. En diciembre del 2011 vuelve a asumir un nuevo gobierno que continúa
con esta política de gestión de riesgo y uno de los ejes era justamente construir una Santa Fe preparada con futuro y con un crecimiento urbano planificado y respetuoso del entorno. Nosotros venimos trabajando desde el año 2007, a fines de 2007, justamente en coincidencia con el marco de acción de Hyogo y los 10 aspectos esenciales que les comentó Julio García. Nosotros lo venimos desarrollando y justamente en lo que refiere al primer aspecto, que es organización y coordinación en el gobierno local, les quería comentar que la Municipalidad de Santa Fe tiene una oficina de gestión de riesgo que depende directamente del intendente y tiene acción transversal con toda la secretaría. Es decir, cada vez que se pretende hacer una obra o se diseñan programas o se diseñan estrategias sobre el territorio, interviene la Secretaría de Gestión de Riesgo. También hemos, para ir directamente a la temática que nos ocupa, nosotros hemos desarrollado a partir del 2010 un plan urbano. La ciudad ahora cuenta con un plan urbano que orienta el crecimiento de la ciudad hacia zonas que no están expuestas a riesgo y cancela todo el crecimiento de la ciudad hacia la zona de los valles de los ríos. ¿Sí? Bueno, también hemos iniciado un proceso de regularización dominial y también un proceso de relocalización y capacitación de las familias que estaban radicadas en zonas vulnerables. En la actualidad nosotros tenemos 600 familias que están viviendo dentro de los valles de los ríos y hemos relocalizado unas 80 familias. Es un proceso largo que justamente requiere mucho trabajo con estas familias y también requiere de disponibilidad económica. Nosotros trabajamos en forma conjunta con el gobierno de la provincia. También con respecto al plan urbano, este plan urbano ha generado un sistema de corredores verdes en la ciudad. ¿Qué son los corredores verdes? Es volver a recuperar toda esa zona que había sido invadida y hacerla de uso público. Otra de las acciones que nosotros hemos realizado es la recuperación de todos los parques y espacios públicos de la ciudad. También hemos promovido en toda la zona de los valles de los ríos emprendimientos público-privados para promover el turismo sustentable. Es decir, lo que pretendemos hacer es revertir esa tendencia urbanizadora de antaño, que inclusive tenemos urbanizadas algunas islas, para volver a que vuelvan a su estado natural y encontrarle otro valor agregado que sea atractivo, como es el turismo sustentable. En eso estamos trabajando y tenemos muy buenos resultados. También les quería comentar que nosotros cuando asumimos teníamos 7 metros cuadrados de espacio verde público por habitante. Hoy estamos en 10 metros cuadrados. Y nosotros pensamos llegar a 12 dentro de un año, porque estamos trabajando en la recuperación ambiental de todo el cordón oeste, y que era esa parte que se había inundado. Hemos hecho reservorio, hemos excavado, hecho reservorio, y ahora lo que nosotros estamos haciendo a través de una ordenanza que la hemos gestionado, la hemos declarado reserva municipal a 142 hectáreas de reservorio que tenemos en la ciudad. Y estamos trabajando justamente para volver a recuperar toda la parte ambiental de ese territorio, que le va a dar un valor agregado extra
a la ciudadanía y también va a servir para que ese sector que antes estaba muy degradado y era el patio trasero de la ciudad, sea la puerta de entrada de la misma. También nosotros hemos trabajado y seguimos trabajando mucho en lo que es la gestión de residuos sólidos, que es un problema que es bastante común. Eduardo, sí. Nos quedan 3 minutos. Bueno, ¿ya? Si puedes acercarte un poquito más al micro y levantar un poco más la voz, fantástico. Sí, ya. Le decía que nosotros estamos trabajando en la gestión de residuos sólidos urbanos también, que es una forma de proteger los ecosistemas. Este es un problema, la gestión de residuos es un problema que yo creo que lo tenemos en toda Latinoamérica, y hemos también legislado acerca de esto, sobre la recolección diferenciada de residuos domiciliarios, la reducción de bolsas plásticas. Trabajamos muchísimo con la escuela en todo lo que sea la educación ambiental. Inclusive tenemos organizado salida con los chicos para que puedan reconocer el territorio, conocer también la situación en que se encuentra la ciudad, y por último nosotros estamos también desarrollando programas de recuperación integral en esos barrios que fueron afectados por la inundación, que habían quedado extremadamente marginados. Estamos ingresando con toda una recuperación integral de los barrios, haciendo obras, llevando luz. Eduardo, si te acercas un poquito más al micro y hablas un poquito más fuerte, que hay mucho interés en lo que estás diciendo. Me lo estoy por tragar al micrófono. Y nos queda un minuto, Eduardo. Sí. Les comentaba que nosotros estamos también con una acción integral en esos barrios más vulnerables. Estamos trabajando, terminando las redes de agua potable, llevando electricidad, haciendo obras emblemáticas, cosa de potenciar la ciudadanía en esos barrios, que el ciudadano que vive en esos lugares se sienta incluido, se sienta que pertenezca a la ciudad. Y lo que hoy hablábamos, es lamentable que tenga tan poco tiempo, pero lo que hablábamos, que en definitiva es que estamos trabajando a la gestión del riesgo como una política de desarrollo, y la ciudad que nosotros queremos es justamente una ciudad que sea compacta, comunicada e inclusiva. Porque hoy en toda Latinoamérica tenemos ciudades que están segregadas. Simplemente eso les quería comentar, en virtud del tiempo que dispongo. Así que muchas gracias. Sí. Eduardo, muchísimas gracias. Yo creo que redondeas muy bien las dos participaciones anteriores de Liliana y Julio. Yo creo que esto de ciudades compactadas, comunicadas, la relocalización de la población, el crecimiento en zonas de menos riesgos, el no ocupar los valles, que siempre, como dicen los campesinos, el agua siempre vuelve por su lugar. Creo que es un ejemplo referente. No por gusto han recomendado tu participación como un caso ejemplar de la municipalidad, del municipio de Santa Fe. Muchas gracias, Eduardo. Y entonces, luego de estas 3 excelentes intervenciones, damos paso a las preguntas. Tenemos 20 minutos para las preguntas y de ahí clausuramos. Entonces, están puestas en la pizarra, ¿no? María Paula, ¿no? La pregunta de Carolina P. Ale Jiménez hace una pregunta. Yo entiendo cómo abstraer el valor de los servicios ecosistémicos en una región amplia, pero ¿cómo hacen para hallar valores individuales en áreas que
se sobreponen, ¿no? Por ejemplo, si hay un bosque y al lado una plantación de pinos y el servicio de captura de carbono, ¿cómo diferenciar el valor de captura de CO2 prestado por el bosque en diferenciación de la plantación? Esta pregunta, bueno, puede ser para Liliana como para Julio, ¿no? Pero, a ver, estoy pensando en Liliana ahora, ¿no? A ver, una de las cosas que se hacen normalmente en estos cálculos es hacer acumulaciones. O sea, no se hace una diferenciación precisa entre un lado y el otro, porque es casi, digamos, las metodologías hasta ahora, la tecnología no nos ha dado ese nivel de precisión. Entonces, lo que se hace es calcular individualmente, digamos, cuánto puede, digamos, un grupo, cada grupo usualmente capturar y luego se acumulan y se presentan en conjunto. Es por lo menos hasta donde yo sé. Ahora, bueno, aquí está apareciendo otro tema de reflexión, es a fin de cuentas el mercado el que ordena el territorio. Bueno, yo ahí concuerdo. En este momento, por lo menos en Perú, hay una mirada del agua como una mercancía, hay una mirada del territorio también como un bien de cambio. Y eso es lo que nos lleva a la pregunta de Karina. O sea, la parte de la contaminación de los acuíferos ha sido una que se ha podido manejar en el Perú cuando se han dado cuenta de que las aguas tratadas son un buen negocio. O sea, hemos demostrado que si es que se trata el agua, se recicla y se considera como un recurso, como algo que puede generar ingresos para Sedapal y por lo tanto que es SUNAS, la empresa reguladora de la tarifa, entonces de pronto Sedapal ha empezado a implementar el control de la contaminación de los acuíferos. O sea, por lo menos en el río Rímac ya están haciendo ese trabajo. Pero fue cuando se le dio un valor al agua residual tratada. Y luego también se ha puesto otro valor a aquel que contamina. O sea, si está contaminando, o sea, lanzando descargas a la red, por lo menos, Sedapal sí está comenzando a sancionar y a alertar. Y ahí hay todavía un problema, un mecanismo que falta para cortar el agua, porque no puede cortar el desagüe, si es que no se trata adecuadamente las descargas industriales en las redes. Entonces, desgraciadamente, solamente eso prima, pero bueno, funciona y hay que usarlo. Entonces, ver la manera en que las aguas tratadas sean también parte de esta lógica de mercado. Y Priscila, lo que yo te recomendaría, ahora están cambiando las alcaldías. Desgraciadamente, el Valle de Lurín tiene una presión muy fuerte por el desarrollo inmobiliario. Tenemos que confiar en que el crecimiento de la construcción está decayendo bastante, las ventas han bajado un montón, las empresas ya no se quieren arriesgar tanto, los bancos tampoco. Entonces lo único que nos queda son las industrias que no tienen dónde ubicarse, pero está esta ordenanza que ha incorporado al área urbana las Pampas del Lurín. Esta es una ordenanza que ha salido hace muy poco, tendrías que buscarla, y al haber incorporado el área urbana más o menos 2.000 hectáreas para uso industrial, allí se va a ir la presión industrial y bueno, esa es la esperanza, y que digamos va a ordenar mejor digamos la ocupación en la zona, e incluso no solo con industrias, sino con áreas verdes y también con áreas residenciales. Confiemos que esto fue y que realmente la siguiente gestión lo lleve adelante. Ahora, ¿cómo controlar el crecimiento urbano? Yo creo que tenemos que simplemente claudicar en esto. No hay, el planeta se ha logrado controlar. El crecimiento urbano en ciudades emergentes, lo único que ha hecho es bajar su ritmo de crecimiento, por lo tanto, bajar la presión. O sea, el Perú, como América Latina y en casi todas las partes del planeta, salvo Asia, Asia sigue creciendo muy rápidamente, ya no tiene tanta presión por su tasa de crecimiento. O sea, digamos, la tasa ya no estamos hablando de 9% ni de 6%, estamos hablando del 1%. Incluso Uruguay es un país que ahora decrece. Y más bien ahora tenemos que comenzarnos a poner a pensar seriamente qué vamos a hacer si dentro de 30, 40 años lo que vamos a tener es ciudades y poblaciones en países en decrecimiento. No en crecimiento, sino en decrecimiento.
Y por lo tanto, esta lógica, digamos, de atender digamos, las demandas crece, hay que comenzarlas a discutir. Y entonces, y esa es la otra cosa, los factores económicos presionando hacen que los números se inflen. En Lima, por ejemplo, en Perú, yo he revisado las cuentas de la déficit de vivienda. Desde hace más o menos 10 años el Perú tiene el mismo déficit de vivienda. 1.400.000 dice. Faltan 1.400.000 viviendas. Y sale otro estudio de mercado de vivienda y dicen que vuelven a faltar y que la mayoría es cualitativa y la minoría es cuantitativa. Pero luego me pongo a ver los números y digo, pues ¿por qué no baja? Si estamos construyendo más viviendas que nunca en las últimas décadas. ¿Por qué no baja? Y el Ministerio de Vivienda dice que está lográndose 50.000 viviendas año y el sector privado otras 100. ¿Por qué no baja? La tasa de crecimiento no es tan alta. Habían cambiado el número de personas por hogar. Entonces ahora ya no son 4 personas por hogar, sino 3. Entonces el numerito se infló. Así que hay que también tener cuidado con los números. Y hay que tener mucho cuidado respecto a qué nos dicen y cómo nos venden el discurso. Ahora, ¿cuáles son los resultados de la estrategia? Todavía no lo sabemos porque la estrategia se está recién empezando a implementar a través del plan metropolitano. Entonces hay una propuesta de corredor vivo, por ejemplo, a lo largo de toda la avenida universitaria, que está preciosa. Digamos, yo los conozco, pero muy pocos lo han visto. Y la idea es comenzar a generar corredores vivos a lo largo de las grandes vías de Lima. Esto, si todo sale bien, con el presupuesto que hay de este año, de todas maneras se tiene que implementar en el próximo. Entonces, en el próximo lo veremos. Las áreas de conservación regional están ya aprobadas por el Ministerio del Ambiente de las lomas costeras, que son parte de la estructura ecológica. Son 2 años de trámites que ya se logró, y eso supongo que PCM lo va a aprobar en lo que queda del año. Y por lo tanto tenemos unas lomas preciosas ahí. Y por ese lado, bueno, ya, creo que hay algo que se ha logrado. Sí. Las preguntas también, para Julio, ¿no? Okay. Antes que nos vaya a ganar el tiempo, Julio, veo ahí que te hace 2 preguntas. Sí, se te oye. Ah, perfecto. No, Dale, vi un par de temas. Hablábamos de gobernanza, ¿no? O sea, cuando hemos hablado de que lo que menos se ataca son las condiciones de vulnerabilidad y exposición, y hablábamos también de que la gestión ambiental es parte de este, pues como leí en alguna de las preguntas, no es solamente la ciudad como espacio físico, sino todos los subsistemas y sistemas ambientales de transporte, etcétera, que alimentan la ciudad o de la cual la ciudad también se alimenta, ¿no? Porque es una relación de doble vía. Entonces, sí, efectivamente hay que considerar, y eso pasa por la gobernanza. No podemos hablar, por ejemplo, y me corrigen mis amigos del Perú, si es que, por ejemplo, yo sé de casos donde el territorio, y tú lo debes conocer, Juan, se identificó con curvas de nivel a 25 centímetros las áreas inundables en Año Niño en Piura. Previo a un proceso electoral, un alcalde habilitó esas áreas para ocupación urbana. Y no hay sanción, no hay responsabilidad alguna. Volviendo a Lima, me corrige si me equivoco también, COFOPRI, que es una comisión de fomento de la propiedad e inversión privada, tituló predios en áreas de los conos de deyección aluviónica, ¿no? Y tampoco hay sanción. O sea, hay gente que es responsable de las cosas. Igual cuando me mencionan que el mercado es el que pone el precio, sí, pero el mercado siempre se maneja de alguna manera reguladamente con una serie de instrumentos de política fiscal, tasas y tributarias. Entonces es un tema de gobernanza y gestión institucional, y lo que hablábamos de la famosa accountability, hay alguien que es responsable de las cosas, y eso no se está dando necesariamente, o en todo caso está escrito pero no aplicado, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en los temas de recuperación, que me pareció leer también una pregunta por ahí, un comentario, sí, un poco la idea es que muchas veces se toman decisiones, como decimos en el Perú, en caliente, ¿no? Cuando tienes el problema de atender a una población que se le han caído las escuelas, las iglesias, las viviendas, que no tienen carretera de acceso, etcétera, 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 es en ese momento cuando nos ponemos a pensar qué hacer. Cuando eso puede estar planteado desde antes, y eso no solamente
Salvador con la depresión tropical 12E, no solamente en Perú con el terremoto del 2012, del 2007 en Pisco, ni en Chile con el terremoto del 2010. Pasó en Japón con Fukushima, que durante la crisis nuclear estaban decidiendo quién se hacía responsable de... ¿no? Entonces, es un tema que hay que presentarlo y pensarlo desde antes y planificarlo en frío, y al momento de ocurrencia del problema es cuando se puede abordar de mejor manera las respuestas y los diversos instrumentos que se disponen para hacer la vida más fácil al momento de la recuperación. No sé si hay algo que se me estaba quedando en el tintero, y en todo caso, me pregunto, yo quiero que la persona más aparente para dar respuesta es Eduardo, quien es parte de la gestión de un gobierno municipal exitoso, han ganado el premio Sasakawa, son ciudad modelo de la campaña de Ciudades Resilientes, donde sí, gestionando las fuerzas del mercado, gestionando las fuerzas sociales y gestionando una decisión política clara con apoyo técnico y recursos institucionales y financieros, es que han logrado revertir la condición en la cual se encontraban y ser ahora esa ciudad modelo. Sí, Eduardo, no sé si puedes ayudarnos a resolver esta pregunta con la experiencia que tienen ustedes directamente en el municipio de Santa Fe. Creo que Julio nos ha dado excelentes también ejemplos de esto que él mencionó y que es algo muy aceptado, que los desastres no son naturales sino sociales. Entonces, Eduardo, ¿podrías tú ayudarnos a responder esta preocupación para cerrar? Sí, lo importante sobre lo que dijo Julio, lo importante no son nosotros los en sí como hechos acaecidos o consumados, sino lo importante son las causas que posibilitan que una dinámica natural se convierta en un desastre. Sobre esas causas hay que trabajar. Y con respecto a lo que hablaban del crecimiento de la ciudad y la regulación del mercado, yo creo que eso forma parte de tener, yo en vez de regulación, yo preferiría llamarlo orientación del mercado inmobiliario. Yo creo que a través de un plan urbano se puede perfectamente regular y orientar ese mercado, orientar las inversiones que vengan a la ciudad. Eso es muy importante, y no volver a repetir errores que hemos cometido décadas pasadas. Generalmente todas las inversiones son muy tentadoras, pero si nosotros tenemos una buena base, una buena estimación de riesgo, un buen plano territorial, sabemos dónde orientarlas e incentivar ese tipo de inversión. Para mí es muy importante que las ciudades cuenten con esos planos que yo le digo, y con un plan urbano para poder empezar a construir ciudades diferentes a las que hemos construido. ¿Me han escuchado? Que hemos construido, sí. Sí, yo les decía que era importante orientar las inversiones, no dejarse seducir, repetir los riesgos que hacen que estemos en una posición en que está cada ciudad hoy en día. El crecimiento de las ciudades no se puede controlar, la ciudad es un ser vivo, permanentemente está evolucionando y creciendo, entonces tenemos que orientar ese crecimiento, y en eso tenemos que tener la suficiente imaginación y la suficiente capacidad técnica como para hacerlo. Y la decisión política es fundamental, por supuesto. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a todos por haber venido. Y creo que hemos cerrado muy bien este módulo 7, el webinar, porque todavía tenemos una semana más. Y varias de las preguntas que se han hecho y que no se han podido responder, como menciona Alicia, se pueden seguir haciendo las preguntas, ¿no? Por el EVA online, ¿no? Entonces,
Yo creo que ha sido una mañana muy, muy fructífera y ahora pues nos queda esta semana para completar las preguntas y las respuestas que estoy seguro que con mucho gusto las van a responder Liliana, Julio y Eduardo. Y terminada la semana, pues haremos las conclusiones. Hay intervenciones muy bonitas. Creo que el tema ciudades era toda una caja de Pandora para muchos de nosotros. Ya hay ciudades y ciudades y creo que nos vamos acumulando un bagaje para cuando se cierren los módulos muy, muy bueno. Muchas gracias otra vez y recuerden que ya entramos al módulo 8 que va a estar referido a adaptación a los ecosistemas y áreas naturales protegidas o áreas o reservas naturales. Muchas gracias y buen día y otra vez gracias a Liliana, Julio y Eduardo. No, gracias. Buen día. Gracias a todos Ok, ustedes. gracias también. Qué interesante. Gracias a los organizadores. No, gracias a ustedes por venir, sinceramente. Y un Sí, gusto escucharte, Julio y Alejandro. Muy interesante. Todavía. Sí, estamos ya Hay que cerrar. en el post. Ya está. En el interno, ¿Hola? como dicen. Ya entre Pero sí nosotros. nos oímos. Estamos... ¿Cómo es? Liliana, muchas gracias, Julio, muchas gracias. Genial, y Eduardo también, ¿no? Bueno, Sinceramente, si me disculpan, miren, bueno, yo vengo desde el área rural y montañas y áreas, no pensamos en todo lo que hay en la ciudad y lo que es más en sobre los ecosistemas naturales, el medio rural, las decisiones se toman. Bueno, el 60% de la alimentación de frutas y verduras de Cuba sale de los huertos urbanos. O sea, en este momento ya hay que comenzar a pensar seriamente en los techos verdes, en los balcones verdes, en los jardines verticales y en el área natural dentro del lote y de la edificación. O sea, si tú pones un jardín vertical no puede ser porque pongas una plantita ornamental. Puedes poner ahí, no sé, tu manzanilla, tu jazmín, tu frutas incluso. O sea, comenzar a comer con la casa. O sea, ese tipo de jardinería en la casa, que además te genera ingresos, digamos, o por lo menos te ahorra y que te da además un hobby riquísimo, ¿no es cierto? Y mejora todo, o sea, todo es para ganar al hacer esto. Entonces, cada vez nos quejamos más de que las ciudades se comen el campo. Bueno, pues es hora de que las ciudades se vuelvan campo. Es en serio cuando habla de la Linda la ruralización. mañana. Okay. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias, Julio. Gracias a ustedes. Ya Gracias vamos a ustedes. cerrar. Vamos a cerrar. Gracias, Eduardo. gracias. Buen día. Gracias. Adiós. Chao, gracias.